Este año, MCA Festival nos permitió crecer como personas, ser más plenos, más felices. Durante 3 días, vivimos y fuimos parte de un gran despertar planetario, guiados por las profundas reflexiones de nuestros charlistas. A ellos les decimos muchas gracias por darle vida y sentido a esta tremenda fiesta del desarrollo humano que integró a todos los ámbitos del crecimiento espiritual y personal, desde la salud, la ciencia y el medio ambiente, la espiritualidad, la calidad de vida y el cuidado del cuerpo, la mente y las emociones. A partir de este momento, MCA Radio se complace en presentar la charla de María Elena Torres, destacada psicóloga transpersonal y coach ontológico, y su conferencia Vivimos en un universo hecho de infinitos universos. Yo soy divulgadora en neurociencia. La divulgación en neurociencia es una tarea que tienen mucha gente de distintas profesiones, con el objeto específico de hacer comprender que el universo está todo junto. Y como decía David Bohm, es urgente divulgar, porque si no divulgamos, la gente que sigue pensando que el universo está separado y que unos de otros estamos separados, nos vamos a terminar matando. Así que lo que hacemos en divulgación es eso, mostrar las nuevas investigaciones. Mi trabajo durante 17 años ha sido más que un trabajo, un hobby. Buscar investigaciones. Primero empecé con el cerebro, y cuando empecé con el cerebro me encontré con un hombre que se llama Karl Pribram, que era un investigador, que él propuso que el cerebro era holográfico. Él era un investigador de la memoria. Y cuando él dijo cerebro holográfico, inevitablemente tenía que ir al universo holográfico de David Bohm, que era un discípulo de Einstein. Entonces, básicamente, sin ser experta en ninguna de las dos materias, me fui imbuyendo de ella durante estos 17 años. Y bueno, me despierto con investigaciones, me duermo con investigaciones y son como un chocolate para mí. Básicamente, lo que yo voy a hacer hoy día con ustedes es mostrarles este mundo infinitamente pequeñito, que no es exactamente lo que aprendimos en el colegio, que todos los días se investigan cosas sobre este mundo pequeñito, y este mundo pequeñito es súper antojadizo. Este universo es totalmente antojadizo. Entonces, bueno, a lo mejor cometo algunos errores formales, pero sin embargo voy a bajarlo lo más posible para el entendimiento de todos, porque la idea no es conocer la función matemática, sino conocer qué nos pasa en la vida con respecto a esto. Y básicamente, entonces, esta divulgación científica es algo que todo el mundo puede hacer. Nosotros podemos estudiar, podemos formarnos mucho mejor informarnos de lo que realmente nos interesa. Están muy asequibles las investigaciones. Antes estaban, primero yo las comencé en las universidades, después las comencé en inglés, y ahora ya hay investigaciones, la revista Cielo está en acceso y todas las investigaciones están en acceso público. Lo que yo hago cuando enseño, yo hago diplomados en neurociencia que parten de la física cuántica, no son diplomados en neurociencia cerebral, son que parten de la física cuántica, porque la física cuántica fue la que originó estos cambios. La ciencia ya no era exactamente igual, ninguna de las ciencias era igual, porque las partículas se habían vuelto locas. Entonces, básicamente, yo les digo que yo les voy a dar autores, les voy a ir mostrando de alguna manera los orígenes de lo que yo digo, y bueno, lo que espero es que la gente siga investigando. Yo voy a hacer una cosa muy sencilla, porque voy a hablar sobre la teoría de cuerdas y voy a hablar sobre este universo holográfico. Voy a hacerlo muy sencillo, pero si ustedes necesitan cada uno de los autores para poder seguir. Porque es así, para cambiar un paradigma todos tenemos que participar. David Bohm dice que hacían falta 3 generaciones. Y sí. Bueno, esto es un universo de infinitos universos, y no es una metáfora. No estábamos hablando específicamente, a pesar de que sí guarda relación con el espíritu, pero sí efectivamente estamos hablando que concretamente estos son universos dentro de universos. ¿Les gusta esa foto mirando el universo? ¿Sí?
¿A todos les gusta? Bueno, ese no es el universo. Ese es el cosmos. Eso es lo que creemos por universo. Todos tenemos, o probablemente lo sabemos desde otro lugar, pero en nuestro inconsciente el universo es eso, está arriba y tiene que ver con el cosmos. Cosmos es una palabra muy divertida porque Galileo le pidió dinero a los Medici para hacer sus investigaciones y el que le pidió dinero se llamaba Cosme de Medici. Entonces le puso cosmos al cosmos. Y a las lunas de Júpiter le puso lunas medicianas. O sea, fue el primero que pidió auspicio como Nike. Y eso hace que el cosmos para nosotros y el universo hayan quedado plasmados como la misma cosa. El universo nunca estuvo afuera. Por eso yo lo hago. No tiene sentido, porque no tiene sentido desde la erudición, porque no soy un físico, pero a mí me interesa que ustedes sepan, y que todo el mundo sepa, que adentro mío y adentro de ustedes hay universo. Que no existe una cosa entre la biología y la física, que no existe diferencia entre una persona y otra, que al final, a la larga, somos todos hechos de la misma información. Así es, un universo que está incluido. No exactamente nuestro ADN como tal, porque hay gente que lo separa como ADN. Toda nuestra biología, todo está hecho de las mismas partículas que están en todo el universo. Solo que no encuentras ninguna imagen, porque no es común la imagen de que el universo está en las personas. Entonces, esto podría ser el universo. Y nosotros seríamos un punto infinitesimal allá adentro. Eso eres. Eso es en realidad una forma de mostrar el curvamiento del universo de Einstein, que a partir de la gravedad estaría curvándose de esa manera. Pero básicamente es la manera de mostrarles que somos una infinita rejilla universal de la cual somos parte. También podríamos ser esto, porque a nosotros nos hace más sentido las partículas, porque nos enseñaron que éramos concretas. Entonces, una de esas millones de partículas podríamos ser nosotros, pero están interconectadas, no hay distancia. O podríamos ser eso, un universo holográfico, que es la parte que a mí me gusta. Pero, sin embargo, como el universo holográfico se hace de alguna manera muy lejano y a nosotros nos cuesta romper ciertos paradigmas, a nosotros nos enseñaron de la materia concreta en física en el colegio, y entonces lo concreto es real y lo no concreto es múltiples palabras, ¿ya? Pero de alguna manera no es realidad. Mi trabajo es mostrar que sí es realidad, que esa es la realidad y esta es una realidad aparente. Entonces el universo tiene un montón de comportamientos extraños, por eso no lo hemos podido conocer, ¿ya? Nosotros conocemos las reglas que Einstein nos mostró y que otros físicos a través del tiempo nos han ido mostrando, que funcionan perfecto, pero en el nivel macro. Cuando hablamos de estas reglas que son, qué sé yo, de la gravedad, de la materia, con respecto a la velocidad, al tiempo, funcionan perfecto. Pero cuando nos metemos en el mundo de lo pequeñito, 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 se volvieron locas. Curiosamente, esas partículas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas nos cambiaron la vida. Porque los computadores cuánticos y las tarjetas de crédito y todo parte a partir de la locura de los pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Cualquiera podría decir que el dinero, que las tarjetas que tienen un holograma son extrañas porque tienen algo que no existe. Pero sin embargo sí existe para nosotros concretamente. Muchos hologramas, en muchas cosas, no sé, por los punteros láser, miles de cosas que nosotros usamos cotidianamente que son concretas, están hechas a partir de los hologramas. Entonces básicamente este comportamiento es extraño y yo voy a correr por dos áreas del comportamiento. Primero voy a hablar de las partículas y de sus interacciones, porque las partículas son las menos importantes entre comillas, lo más importante son las interacciones de las partículas. Es como que los ladrillos los hemos ido conociendo,
pero lo que hacen entre ellos los ladrillos es lo que hace la materia. Eso es lo que nosotros conocíamos. Es divertido esa imagen, porque ese es el modelo, entre comillas, de Borg. Cuando los científicos empezaron a decir que habían partículas que eran partículas, y que entonces la materia estaba constituida de partículas, bolitas, que andaban de un lado a otro, para decirlo fácil. Y habían otros que decían que en realidad las partículas no eran partículas, sino que ondas. Y esas ondas eran también, era como indefinible, ¿eran ondas o eran partículas? Y entonces se hizo un congreso en Europa, no me acuerdo de la ciudad, yo tengo algunos problemas con las memorias de los nombres. Se hizo un congreso en Europa y todos los científicos de esa época empezaron a discutir si la materia era partícula u onda. Y adivinen lo que pasó, no se pudieron poner de acuerdo. Y como no se pudieron poner de acuerdo al final, como el gordito del fondo, Bohr dijo, bueno, esto es una vergüenza, así que vamos a hacer un modelo en que vamos a poner ambas cosas. Vamos a poner la partícula y vamos a darle la posibilidad a esa partícula, mostrar esa posibilidad de que esa partícula cambie. O sea, los electrones dan vuelta y pueden cambiar de uno de los otros, de las órbitas. Van cambiando una de las órbitas y eso aplica como energía en la materia. Entonces, él hizo como una especie de promedio, ¿ya? Lo cual es real, funciona realmente. Pero de alguna manera, desde aquí ya, bueno, desde el comienzo en realidad, vamos a encontrar muchas cosas que fueron casi casuales, descubrimientos que fueron casi casuales. Entonces tenemos eso, tenemos los electrones alrededor y tenemos el núcleo. Hasta el momento, porque puede variar, de hecho hay algunos estudios ahí, pero hasta el momento los electrones que están afuera girando serían lo más pequeños. Pero allá adentro del núcleo había muchas cosas. Y ahí empieza la magia, adentro del núcleo. Ahí empiezan las partículas desobedientes a actuar de maneras extrañas. Entonces ahí está el átomo, ahí está el núcleo, lleno de cositas adentro que de alguna manera todavía en el colegio nos enseñaron. Y después vienen los protones y los neutrones, y adentro de eso nacen los quarks. Y los quarks son ya los que tienen propiedades especiales, son los más notorios. Los quarks los encontraron a través de su función, por supuesto que son tan chiquititos que no podemos saber, no podemos verlos. Hace mucho rato, desde ya el núcleo en adelante ya nosotros no podemos verlo, pero podemos ver su accionar. Y los quarks son unas partículas pequeñitas que se juntan como ellas quieren y actúan como ellas quieren. El descubrimiento de los quarks ya produjo un cambio, desconcertó a los científicos. Y ahí estamos nosotros, en este dibujo. Por fin encontré algo en internet que incluyera a los seres humanos. Me pareciera que las partículas andan locas volando por ahí y los seres humanos aparte. De hecho, el médico de medicina general no asume el quark como parte del diagnóstico. Entonces, bueno, ahí está la materia que nosotros conocemos. Y se acuerdan que adentro de la célula sí tenía átomos y sí tenía la misma función física, pero hasta ahí, hasta los átomos. Entonces, ahí tenemos el núcleo y después tienen los protones, los neutrones. Y bueno, tenemos otras partículas que no las voy a mencionar porque son como largas. Pero básicamente ahí tenemos el quark. Y hay 6 tipos de quarks. Quarks arriba, quarks abajo, quarks encantador. Y estos, quarks extraños, y en realidad le pusieron estos nombres porque no sabían qué estaba pasando. Y ellos se juntan de a 3. Y María con José y Patricia no hacen exactamente lo mismo que hace Lucía con José y Patricia. Actúan distinto y los científicos no tenían control sobre eso. En MCA Radio estamos presentando la conferencia Vivimos en un universo hecho de infinitos universos, a cargo de María Elena Torres, destacada psicóloga transpersonal y coach ontológico. Todo empezó a cambiar ahí, no solamente con eso, ¿eh? Hay otros experimentos que les voy a mostrar después, que son los que, como el experimento de rejilla,
que también nos cambió la vida. Y también hay un experimento de Aspect, que no está, pero se lo voy a contar, que hace que las partículas estén en dos partes a la vez. Así que así se mezclan los quarks. Son todos quesos. Y al final, a la larga, el queso final sería ese, pero ellos se mezclan como quieran. Este tipo de queso o este otro tipo de queso hacen el quark charm, el quark encantador, el quark extraño. Se hacen a partir de esa mezcla que es aleatoria. Por eso salgo con el queso. Ahora, vamos a otro tema de las partículas. Me voy a sentar. Yo me entusiasmo con las partículas, ¿no se dan cuenta? Es casi emocionante. Las partículas, si nosotros las tirábamos como una bola de boliche, por decirlo así, parece que aquí falló. Ahí. Si las partículas nosotros... ¿Escuchan? Si las partículas nosotros las tiráramos, como con un rayo láser tiráramos partículas, lo normal habría sido, según la parte de... ¿Se acuerdan que teníamos que la materia era onda y la materia era partícula? Entonces, si fuera partícula, nosotros las tiraríamos así y efectivamente las bolitas pasarían concretamente justo donde van. O sea, nosotros tiramos la pelota y la pelota sigue derecho, derecho, derecho y bota los palitos que corresponden. Eso sería materia concreta solamente con una facultad, o sea, con una cualidad de ser partícula. ¿Ya? Y esa naturaleza corpuscular es la facultad de ser partícula. La primera opción que teníamos era que fuera partícula. Entonces hicieron este experimento que se llama el experimento de doble rejilla y tiraron las bolitas. Y cuando tiraron las bolitas, efectivamente las bolitas iban atrás y pasaban justamente por donde debían y impactaban atrás. Y hacían como una huella de las partículas. Estoy mostrando en realidad la otra imagen, que es la completa, pero básicamente lo que haría es ir directamente y hacer una línea atrás. Impactan atrás y golpean y van dejando una huella, como si golpearan sobre la pared y fueran dejando una huella. Esa huella es muy importante porque es la base del universo. Pero básicamente sería así. Y curiosamente, cuando las miraban, cuando había un observador, y esto también nos cambia las cosas, porque casi todos los experimentos científicos se pensó que estaban separados del investigador. Y se descubrió que la materia está conjunta. Entonces, cuando el investigador está mirando, las partículas se comportan súper bien. Y cuando el investigador no está, las partículas hacen fiesta. Ahí están las partículas. En la primera parte está el investigador mirando. No se sabe todavía si es el investigador, el efecto de la luz, no se sabe. Hay el planteamiento de Stephen Hawking, que dice que son las partículas de luz que están interviniendo. Pero no tengo claro el tema. Yo solo voy por el camino. Claro. Entonces estas partículas básicamente deberían entrar ahí y impactar. Pero cuando nosotros no estamos, las partículas toman una cualidad de onda, como el mar. ¿Ya? Entonces pasan de partícula a onda, entonces van derechito y se expanden, derechito y se expanden, derechito y se expanden. Y cuando se expanden hacen una cosa ahí al final que sería absurda, porque las partículas iban derechitas acá. ¿Qué les pasó? Adquirieron su facultad de onda. Entonces ahí empezaron a actuar como onda y partícula. Y onda y partícula a la vez. Se llama dualidad onda-partícula. Y la dualidad onda-partícula es específicamente la base de la física cuántica. Así que para diferenciar la física cuántica de la cuántica, pregunten por la dualidad onda-partícula. Porque la dualidad onda-partícula es la base de que nosotros tenemos estas dos funciones y estas dos funciones a nosotros nos cambia la constitución de la materia. Ahí estamos de nuevo. ¿Por qué lo vuelvo a poner? Porque está el ser humano, no nos olvidemos. Estas partículas que volaban que andaban como partículas y estas partículas que estaban convirtiéndose en ondas son parte de la constitución de la materia del cuerpo. Lo puedo explicar de la manera más sencilla. Ustedes abrazan y cuando confían,
los cuerpos desaparecen. Y es como si se expandieran las personas y se hicieran invisibles. Y cuando tenemos miedo, se concretan. No sé la función física, pero la experimento. Yo tengo una escuela que se llama la Escuela de Contención Emocional, en que yo específicamente enseño a trabajar eso. Después del amor y del cobijo y del cariño pareciera que el cuerpo se abre. Y bueno, se abren otras cosas que ya les voy a contar. Se abren las memorias, que están en una proteína que se llama microtúbulo. Ahora vamos a verlo desde las partículas. Ya vimos la función de onda, qué sé yo, y ahora vamos a ver que esto que nosotros conocíamos como un objeto que tiene átomos, que tiene neutrones y protones, que tiene electrones y que tiene quarks, tiene algo más, tiene cuerdas. Descubrieron que lo más pequeñito después de los quarks son cuerdas. ¿Qué significa cuerdas? ¿Se acuerdan que las partículas eran partículas y onda a la vez? Bueno, son cuerdas de vibración. Y esa vibración produce una materia dependiendo del nivel de vibración. Están re loca. ¿Se dan cuenta que está re loco ya? Ya entramos en un mundo que es muy extraño. Bueno, estas cuerdas que tienen una específica vibración fue investigada por un montón de gente. Habían 5 teorías de cuerdas y no las podían juntar todas. Pero lo más importante es que las cuerdas estas funcionan en el mundo todas juntas, en el universo todas juntas, y básicamente estas cuerdas no tenían un orden. Eran así. Son unas cuerdas como cerraditas, etc. Entonces estas cuerdas no tenían un orden. Y es largo de explicar, pero en realidad lo que motiva los movimientos en general en la física es la gravedad, ¿ya? Y básicamente había una cosa que no se explicaba muy bien, y es por qué, siendo que la gravedad es tan potente, no influía sobre ellas. Entonces, básicamente existe una partícula que se llama el gravitón, existen los leptones y otro tipo de partículas que yo no he entrado para no ser tan específica, pero básicamente esta gravedad no le estaba afectando. Entonces había muchas teorías, y en estas teorías estaba un principio, y es que estas partículas, estas ondas o estas cuerdas funcionaban en distintos planos. No eran una sola, sino que eran distintos planos. Y ahí empezamos los multiversos. Entre comillas la palabra multiverso, pero existían como distintos planos. Entonces habían algunas teorías de cuerda que tenían 5 planos, otras 3, otras 6. Y era raro porque no se podía definir, se sabía que existían. Y así funcionan efectivamente igual que una cuerda de violín. Si una nota es capaz de crear un tipo de materia y otra nota es capaz de crear otra. ¿Y hasta aquí les parece asombroso? ¿Y hasta aquí les parece verdad? ¿A todos? ¿Les da la imagen de que esto es verídico? ¿Y se imaginan estas cuerdas dentro de las células? Hay una partícula, me voy a detener aquí, porque es importante. Ya estamos en el nivel vibratorio, pero un nivel vibratorio que produce partículas. Partículas y ondas. Hay una proteína que la descubrió, lo que yo les decía, la descubrió Carl Pribram, que fue el primero que yo investigué. Yo hice 2 libros a principio de mi investigación que están en internet, que son muy simples, súper simples. Uno es de la investigación de Carl Pribram y el otro de David Bohm. Resúmenes muy sencillos de eso, un libro cortito. Uno se llama Influencia de la física cuántica en el cuerpo humano y el otro se llama El cerebro holográfico y la realidad inexistente. Después hubieron otras publicaciones que están en mi página web. Mi página web es Instituto Chileno de Neurociencias y ahí hay algunas publicaciones. Ahí también están mis alumnos y algunas de las actividades que estoy haciendo ahora, pues estoy haciendo consultoría a nivel biológico y a nivel cerebral en los colegios, más esto. ¿Y por qué les explico básicamente de Carl Pribram? Carl Pribram buscó la memoria en el cuerpo.
Y cuando buscó la memoria en el cuerpo, él asumía, tenía clarísimo, que todas las memorias que nosotros tenemos no caben en el cuerpo, y menos en el cerebro. Entonces, ¿cómo se guardan las memorias? Las memorias tendrían que tener un espacio. Entonces él, porque gracias a Dios ahora se pincha el cerebro cuando las personas están vivas. Antes hablábamos solo de las partes del cerebro, ahora hablamos de las funciones. Entonces básicamente pinchó en todas partes, por decirlo simple, y cuando pinchó en todas partes se dio cuenta que en ninguna parte estaba la totalidad de la memoria. La gente perdía algunas, sacaban un pedazo del cerebro y perdía algunas, pero quedaban otras, y estaba como raro. Entonces él siguió investigando y descubrió una proteína que está dentro de las células, que yo soy fan de ella, ¿cierto? Básicamente esta proteína se llama microtúbulo y está en el citoesqueleto. También ahí hay un cambio, no era una gelatina que había alrededor como nos enseñaron en el colegio, es una red, como de pescadores, y el cuerpo entero es una red. Citoesqueleto. Carl, con K. Ah, microtúbulo. El microtúbulo. Fue investigado en el 67 por Carl Pribram, que era una locura lo que decía, y después lo investigó Hameroff. Deben haber visto en Facebook que decía, Hameroff dice que en una proteína del cuerpo se conserva el alma. Pero no exactamente era eso lo que él hizo, pero ya se los voy a contar. Entonces Carl Pribram dijo que en algún momento tendría que estar la memoria codificada en otra parte, porque en el cerebro no estaba, y la encontró en esta proteína. Pero ¿cómo va a entrar la información de todo lo que nos pasa en la vida en una proteína? La única cosa que realmente no ocupa espacio mínimo, es un holograma. Yo le voy a sacar una foto a esto y hago un 2D, hago una foto plana. Yo le tiro dos rayos que se cortan y intervienen en esto, que hacen un patrón de interferencia, y saco toda la información de la botella. La saco de tal manera que después puedo usar la información para hacer botellas. Entonces, básicamente, un holograma es información. Y él dijo, esa información se aloja en la proteína, que se llama microtúbulo, y ella le da la información al resto del cuerpo, en esta red maravillosa de pescadores. Entonces, toda la información así se expande. Oye, nos golpearon. Funciona la amígdala, varias funciones del sistema límbico, qué sé yo, pero en el fondo la información está codificada en esa proteína y ella es la que nos hace saltar para defendernos. Y no está en pasado, está en presente. Todo el tiempo está en presente. Disculpen la alegoría que voy a hacer, pero hay personas que lloran cuando hacen el amor. Hay Hebb y otros autores. Hebb específicamente decía que las memorias se levantaban cuando uno le hacían cariño muy sensiblemente. Eran capaces de levantar memoria. Y esas memorias codificadas se levantan. Nosotros hacemos una técnica que se llama masaje de contención emocional, que era lo que yo les contaba, que básicamente utiliza, después de esta contención, de este amor y esta condición de luz que fusiona a dos personas, vamos a ese lugar. Y puedes oler el lugar, puedes sentirlo tal cual era, y puedes entrar y salir todas las veces que quieras. Puedes modificar incluso la realidad, que no haya sucedido lo que sucedió. Eso se le llama masaje de contención emocional. Ahora, es súper importante saber que esta red manda la información completa al cuerpo y que este holograma, entonces, hizo como un sonar la información acá de esta botella, y esta botella está aquí, en una placa metálica, y tiene unas cositas grises que se llaman patrón de interferencia. Eso es el patrón de interferencia, lo que está en la pared. Eso que habían impactado sobre eso es información de las partículas. Y con esa información se recrea lo que ha sucedido. Con esta información recreamos la botella. ¿Y qué requerimos para que la botella se pueda adelantar y aparecer en 3D? Un tercer rayo láser. Esto es básico, porque de esa información, o sea, es como si todas las cosas estuvieran hechas con un código de barra y nosotros tuviéramos la posibilidad de usar ese código de barra para volver a hacer cosas, ¿ya?
Hay algunas otras teorías, como la secuencia de Fibonacci y otras cosas que también hablan de que hay una especie de codificación numérica de la realidad. Pero no quiero ir tan al fondo porque quiero que sea lo más comprensible y que baje esa información dentro de lo que queremos que cambien nuestros paradigmas. Entonces no quiero entrar muy a fondo. Pero esto sería un holograma. Entonces Karl Pribram dijo que había información de todo lo sucedido ahí adentro y que la podíamos levantar. Y Hebb, que era un autor que está relacionado con las ondas, las redes neuronales y todo el trabajo de las redes neuronales lo hizo él. Entonces básicamente él nos ha ayudado a saber que esto es posible. Karl Pribram nos dijo que el universo era holográfico, o sea, David Bohm nos dijo que era un universo holográfico y en el fondo estamos hablando de un cuerpo holográfico. Todos esos impactos nos influyen. Las células cambian una y otra vez producto de lo que le está sucediendo a una persona. Y si yo pudiera definir esa proteína es como un pendrive del universo. Tiene toda la información del universo, pero ahí adentro tiene todos los impactos emocionales, entonces la información que le llega a la célula es relativa. Si una persona cree que tiene cáncer y tiene una fijación porque tiene mucho miedo producto de lo que le ha sucedido y de los impactos emocionales, las células salen asustadas. En MCA Radio estamos presentando la conferencia Vivimos en un universo hecho de infinitos universos, a cargo de María Elena Torres. Yo siempre propongo meditar, salir de todo eso, de la locura de la cabeza, de las convicciones. Curiosamente la gente piensa que a través de la vida tiene que tener convicciones. Bueno, básicamente entonces lo que proponemos es eso. Mediten, hagan mindfulness, estén lo más presentes posible, salgan de las convicciones y sí se produce un cambio celular. ¿Ya? No es una recodificación del ADN, no. Una célula, por ejemplo, de hueso, está al lado de una célula de sangre durante más de 20 días y a partir de los 20 días la célula de sangre está lista para ser de hueso y la de hueso está lista para ser de sangre. Una célula la ponen en una placa Petri y ponen ácido al otro lado y la célula se retira. No se sabe por qué. O sea, tiene una función que es muy parecida a la de las partículas. Vamos a adelantarnos de nuevo. Así que ahí estaban las partículas. Estoy siendo muy confusa, voy saltando de un lado para otro. Bueno, ahí estaban nuestras cuerdas. Y entonces estaban las 5 teorías. Y apareció un hombre que se llama Whitman. Qué lindo, él dio la solución. Y fue muy divertido porque era chiquito. Bueno, igual es lindo. Pero él era bastante joven. Y fue a una reunión de científicos y nadie lo pescó mucho. Y él se puso adelante y dijo, yo voy a unificar todas las teorías de cuerda y yo les voy a explicar por qué nosotros no solo tenemos 5 planos ni 3 planos, tenemos 11 como mínimo y pueden seguir aumentando. Él dijo que las cuerdas estaban hechas como una rejilla y que iban haciendo como un plano, como un papel, por decirlo así. Y que esas cuerdas estaban puestas así, y la prueba de eso era que este gravitón que yo les decía que era el problema, que era la gravedad, se iba achicando a medida que pasaba por estos papelitos. Por lo tanto, si la gravedad no estaba produciendo el efecto que hacía, era porque se iba colando. Y eso probaba que teníamos estos planos. Y la llamó la teoría M. No se sabe por qué se llama M, pero se supone que, como él se llama Whitman, la dio vuelta y la convirtió en la teoría M. Sigue siendo como una incógnita. Se creyó, se supo, se consideró al final el tipo maravilloso y qué sé yo, todo el mundo lo felicitó, pero la teoría M sigue siendo una cosa que conmueve a los científicos y no se sabe bien. Ahí están las rejillas de él. Las cuerdas se conectan unas con otras y van creando este enrejado. Y ahí están los gravitones pasando de un lado para otro. Entonces, es curioso porque esta fuerza se va disminuyendo y entonces ama. Y ahí sí seríamos una red. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el universo estábamos nosotros? Somos parte de esto. Y eso podría estar estirado para que lo entendamos mejor, pero son distintos planos. Así, como si fueran
rebanadas de pan, vivimos en una. Ahí están. Un plano, otro plano, otro plano. ¿Se imaginan? 11. Ahora, aquí hay una cosa que es súper importante, y es que nosotros creemos que hay mundos paralelos, y no hay mundos paralelos. No es que aquí vivo yo y acá vive un otro yo. No, porque las cuerdas generan materia. Entonces son como, de alguna manera, son potencia y acto. Entonces, potencialmente en el otro plano podrían ocurrir cosas. También tiene que ver con las funciones de las partículas, de estar en dos partes a la vez, etc. Pero científicamente, o por lo menos lo que se ha investigado hasta ahora, en realidad hay una realidad posible en un lado, hay otra realidad posible en otra, y que yo sepa, no hay otra como yo haciendo otra cosa, arriba, abajo y abajo. Entonces, eso es súper importante, que sepamos que existen distintos planos en el universo, que las realidades pueden ser totalmente distintas, como las potencialidades son infinitas. Si ustedes juntaran todo eso que pasa en todas partes, serían todas las potencialidades de lo que podría pasar en el universo. Y eso no está fuera de nosotros. Nosotros tenemos la potencialidad completa. Como yo les decía, tenemos un pendrive al universo. Pero eventualmente está separada en estos planos. Eso se llama teoría M, y ahí cumplo mi misión. El universo está hecho de múltiples universos. Los universos que estamos viendo ahí son parte nuestra. Y si nosotros tuviéramos esta potencia y acto en un momento de nuestra vida, y en otro momento tenemos potencia y acto. Somos infinitamente libres, ese es el famoso libre albedrío. Podemos crear la materia que queramos. Parece esotérico, pero está basado en todas las investigaciones. Y lo esotérico tampoco es malo, pero de alguna manera la fundamentación a mí me parece que es súper importante. Nosotros lo trabajamos como terapeutas, lo trabajamos a nivel del cuerpo. Pero básicamente nosotros lo trabajamos a nivel del cuerpo, lo vivimos todos los días, cuando se sana gente, cuando pasa eso, pero no sabemos el origen de que esto está pasando. Cuando yo abrazo a una persona, me siento unida, estoy unida. Cuando yo la abrazo y la sano desde cualquiera de los lugares, hay una modificación. Cuando yo peleo, cuando yo daño, cuando yo actúo como psicótica, también produzco un efecto. Lo único que yo les digo, eso sí, es algo que también les va a hacer cambiar en el paradigma, y es que no hay una energía que vaya de ningún lado para otro. No existen las malas vibras, ni las buenas vibras. Existe el amor y el desamor, y el miedo. El miedo duele la guata, entonces a veces decimos, uy, tiene mala vibra y no sé qué. No, nos dio miedo. Probablemente nos recordó a alguien, a alguna circunstancia que hemos vivido. Entonces, podemos vivir en múltiples universos, podemos tener infinitas potencialidades, tenemos un pendrive puesto en el universo que si nosotros no estuviéramos tan prejuiciados sobre la realidad concreta, o sea, esto es maravilloso, pero si a alguien le dicen que tiene cáncer, sale corriendo a sacarse el tumor, aunque crea en todo esto. Por eso es que es importante que la información vaya bajando, bajando y sirva de concreto. Ahí están los multiversos. Esas cositas que vemos ahí están adentro de nosotros. El universo es holográfico. ¿Por qué el universo es holográfico? ¿Se acuerdan que la información era así? La primera parte que acabamos de hablar es la parte de la teoría de las partículas. Y esta teoría de las partículas y la teoría de cuerdas nos dice de una manera que el universo tiene múltiples universos. Y que el universo sea holográfico significa que es así, que es una proyección igual que lo habíamos visto con esto. Y era raro, cuando se planteó el universo holográfico de David Bohm pensaron que era un loco. ¿Ya? Ahora estamos poniendo esta imagen que no necesariamente es la imagen que corresponde, pero cuesta encontrar imágenes con respecto a eso. Pero es más o menos eso, proyecciones que generan lo que vemos. Esperen un segundito, al final las preguntas. Básicamente es eso. Entonces tenemos un universo que tiene la información codificada en patrones de interferencia y es capaz de crear realidades. ¿Qué es un holograma? Es lo que les acabo de explicar. Y hace que lo que no está ahí esté donde nosotros queramos. Lo que no era una realidad, entre comillas, nosotros la podemos poner. La base del holograma es, la palabra holograma significa
toda la información junta. Holograma, toda la información, que es grama, toda la información junta en una base de un patrón de interferencia que es capaz con un rayo láser de crear la realidad. O sea que el universo se podría crear como yo soy la verdad y la luz. El término holografía es una forma de escritura, el patrón de interferencia es una forma de escritura. El principio de cómo se graba un holograma. La mejor manera de entender el patrón de interferencia es un sonar. Si nosotros, el sonar lanza onda y descubre una imagen, un objeto. En el fondo eso es el patrón de interferencia del universo. Funciona ahí como un sonar y ahí está reuniendo el objeto. Estamos hablando que el universo es eso. Estamos hablando de que hay ondas, frecuencias, y esas frecuencias básicamente están haciendo una realidad, que es la que nosotros conocemos. Ahí están. Ese es el patrón de interferencia que funciona como las olas del mar, algunas vacíos y otras negros. Una estrella, voy bien rápido porque me quedan como 5 minutos. Una estrella se mantiene porque tiene calorcito adentro y tiene fuerza de gravedad que lo empuja. Entonces el calorcito la expande y la fuerza de gravedad la mete hacia adentro, digamos, la concreta. Cuando una se le acaba el combustible y se apaga, inmediatamente la fuerza de gravedad, que es infinitamente potente, como les contaba, la mete para adentro y se la come. Si en un momento la temperatura interna desciende, la gravitación hará dueña de la situación. La estrella comienza a contraerse y a lo largo de ese proceso la estructura atómica del interior se desintegra. Eso es un agujero negro, esto es una realidad. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque cuando va a pasar lo que va a pasar, afuera, cuando se desapareció toda la realidad, afuera quedó un patrón de interferencia. Y eso lo descubrieron hace 2 o 3 años los científicos, y esa fue la prueba de que el universo es holográfico. Que todo lo que está en el universo tiene patrón de interferencia, y quedó fuera del hoyo. O sea, todo lo que se había metido ahí adentro está replicado afuera, lo podemos volver a replicar. Esa es la estrella que se la está comiendo el hoyo negro. Ahí está como la imagen de que ese puntito al medio podría tener en 16 kilómetros toda la materia del Sol, porque hace así, pero sigue siendo la misma. Y ahora viene un video. Me quedan 2 minutos. Sorry haberme largado tanto, pero ya saben. Esto es el momento que se comió esto lo hizo la NASA con un satélite de la ESA, que es de la Estación Espacial Europea. Es un poco corto, pero bueno. Ahí están las estrellas y ahí está la en cuestión. Miren, ahí está el hoyo negro comiéndosela. ¡Zas! Se la tragó. Ahora lo que descubrieron ellos es que afuera de ese hoyo negro quedó toda la información de la estrella. Ese video lo van a encontrar en YouTube. Entonces el universo entero estaría codificado, saldría este patrón de interferencia. ¿Dónde está mi patrón de interferencia? Aquí está. Este patrón de interferencia saldría de la estrella, este patrón de interferencia lo tendría todo. Hay un patrón de interferencia de nosotros, de nuestras células, de todo lo nuestro. Así como cambiamos con las partículas, también así, al final seríamos eso, información. Y ahí ya me rayé, así que voy a llegar hasta ahí. Pero les juro que si ustedes empiezan a investigar van a encontrar puntualmente, poco a poco esto, y su corazoncito va a ir bajando en esta nueva materia. Es maravilloso para los terapeutas. Pero los terapeutas siempre han estado tratando de probar que lo que hacen es verdad, que los resultados que tienen son reales. Yo enseño terapeutas por eso, hago diplomados en neurociencia para terapeutas, porque en realidad el terapeuta tiene que saber que por algo la gente se sana, o por algo la gente se enferma. Cambiemos el patrón de interferencia.
Y lo podemos cambiar desde dos lugares, de las partículas y esto. La información total de la estrella quedó fuera del hoyo negro. Imagina que todo lo que tú ves, sientes y oyes en 3 dimensiones, junto con tu percepción del tiempo, que no es real, en realidad surge de un campo plano de 2 dimensiones llamado patrón de interferencia. Lo que le ocurre al universo nos ocurre. Así termina la charla de María Elena Torres, destacada psicóloga transpersonal y coach ontológico. Los invitamos a escuchar cada lunes y miércoles a las 19 horas las charlas de grandes relatores que estuvieron presentes en MCA Festival 2017, con repetición cada sábado y domingo a las 11 horas. Somos MCA Radio, mente, cuerpo y alma.